Pablo Antonio Ansaldi es doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina, siendo también director del área de Política Internacional de IPIPEC. Docente de las Universidades Católica Argentina, Nacional de 3 de Febrero, ESADE y Católica de La Plata. Es autor de Introducción de la Tiranía Moderna en el 2007, Los años 70 a fondo, Guerrilleros militares y familiares y Clausewitz, La ciencia política de la guerra. Y autor también de numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras sobre guerra, teoría política, filosofía e historia. Y el último posfacio que hizo del libro de la agonía del peronismo de Jorge Rulli que presentamos hace poco. Así que muchas gracias por venir, Pablo. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo que acabas de nombrar es un accidente que ha ocurrido en rigor. El dato fuerte, digamos, es como todos ustedes y en general los compañeros que están escuchando, es el compromiso con el pueblo y con la patria. Por supuesto. Así que empezando con el primero, Pablo, contanos, ¿desde cuándo y por qué crees que se perdió la estrategia de pensar un proyecto en común? Bueno, desde hace muchos años, creo yo que el último proyecto en común, por tomar tus palabras, es decir, orientado hacia el bien común, es el que planteó el general Perón en el año 74, el modelo argentino para el proyecto nacional, lo formula y da el discurso en el Congreso y lo presenta, pero de ahí en más hubo una serie de proyectos, pero que son proyectos con fines inconfesables, por citar al mismísimo general Perón, ¿no? Y que lamentablemente se han ido imponiendo y desplegando, siempre han encontrado y han chocado con la muralla de distintos niveles de resistencia que ha brindado nuestro pueblo más castigado, el que lo ha sufrido, ¿no? Desde el proceso, el alfonsinismo, el menemismo, bueno, ha sido una sucesión de desgracias también. Pero no todo está terminado, al contrario, la capacidad de resistencia que ha mostrado el pueblo argentino es la que muestra que la Argentina está viva. Sin Argentina, la historia de América Latina, o de Iberoamérica o Hispanoamérica, como podemos formularla, en rigor siempre es mejor decir Iberoamérica, pero de todos modos es una cuestión de léxico, lo importante es el concepto. El pueblo argentino ha sido un pueblo ejemplar en materia de resistencia a los distintos proyectos de subordinarlo y esclavizarlo a la lógica de la oligarquía financiera mundial. Y esto es desde los inicios, ¿no? Pablo, me acuerdo, antes de empezar el programa estábamos hablando de esta falta de conciencia, ¿no? Y no puedo evitar mencionar, que hace poquito habrás visto o escuchado, que Alberto Fernández se declaraba como abiertamente liberal de izquierda, pero peronista, por supuesto, no nos vayamos a olvidar de ese pequeño detalle, pero peronista. Y creemos, por supuesto, que esto va en concordancia con la tergiversación ideológica que ha sufrido el peronismo con el progresismo o entrismo de izquierda, creemos, ¿no? ¿Qué crees vos que ha generado esta tergiversación ideológica progresista en el pensamiento nacional? Bueno, mira, yo diría lo siguiente, para acomodar un poco la respuesta. El movimiento peronista, a mi criterio, murió el 1 de julio de 1974, con la muerte del general Perón. Después lo que hubo fue, bueno, peronistas de aquí para allá, ¿no? En los 80 todavía se le daba un valor centrípeto a la continuidad en el partido, a la cuestión simbólica del Partido Justicialista, con distintos niveles de destrucción de la idea originaria del movimiento. Con esto no es que agarre el peronómetro ni cosas así, pero lo que se llamó ortodoxia, que era la banda sindical y la banda de Herminio, no era ninguna ortodoxia, había sido problemática ya para el mismo Perón, porque eso venía del bandorismo, y la renovación era socialdemócrata. Entonces, los núcleos importantes peronistas fueron perdiendo espacio y fueron perdiendo poder. Ahora, esta deriva, yo te diría, como vos bien decís, ¿no?, liberal, pero le agregaría un escalón más. En Alberto Fernández es liberal, en el kirchnerismo ya ni siquiera puede llamarse de centroizquierda, están en el reviente directamente, que es otro nivel, un escalón más bajo, están en el escalón lumpen, han derivado en el reviente, porque vos no podés ni siquiera meter a un tipo de 678 de carta abierta, porque son tipos que relativamente argumentaban.
aunque estuvieran en otra cosa, pero tenían capacidad mínima de argumentación y habían leído por lo menos 2 libros. En cambio, esta lista, la de la ciudad de Buenos Aires, una cosa completamente reventada, lumpen, absolutamente entregada a lo peor del régimen mundial, que lo que busca es destruir la identidad de los pueblos, ¿no? Y esta cuña se arma en los años 70, y es la cuña de Montoneros, que por supuesto era una conciencia ideológica. Yo en ese aspecto quiero marcarlo, lo he charlado con ustedes, una crítica a la categoría de conciencia en sí. Si nosotros tomamos lo que es el alma humana, vista desde la visión de Aristóteles, que es la visión que toma Perón, la conciencia no tiene ningún papel, a menos que uno diga conciencia al estado de vigilia, ¿no? Pero la conciencia es una categoría burguesa que entró en el marxismo y que supone una hiperinflación mental de ideas, donde una idea remite a otra idea. Y si una idea remite a otra idea y busca su verdad nada más que en otra idea, termina alejada del campo práctico. Entonces desemboca en un escepticismo. Cuando el tipo no aguanta más, deja de creer en eso y se hace escéptico y pasa a creer en cualquier otra cosa, que es lo que le ha pasado a los Montos. Los Montos tenían un delirio en la cabeza, un sancocho, ¿no? Lo mismo los del ERP, y ellos eran la conciencia revolucionaria, la conciencia de la clase, toda una fantasía mental. En el campo operatorio no tenían nada real que fortaleciese al pueblo argentino, que sirviese a la patria, toda una sarta de equivocaciones, ¿no? Entonces cuando los tipos colapsan, se venden y se entregan a cualquier cosa. Entonces lo que me interesa distinguir, apoyado en el pensamiento de Perón, es la cuestión doctrinaria. Nosotros no tenemos ideología. Perón le llamó ideología a los principios, los que están expuestos en la comunidad organizada, los principios que él extrae de una muy buena interpretación de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, la felicidad del pueblo está en el libro primero de la Ética a Nicómaco. La grandeza de la patria está en la República de Cicerón, ¿no? Felicidad del pueblo, grandeza de la patria. Y luego, por supuesto, el principio de justicia social, que es el libro quinto de la Ética a Nicómaco, más toda la historia que ha tenido en el pensamiento católico, sobre todo, la soberanía política, la independencia económica, en fin, toda la articulación de principios de una comunidad organizada, donde el pueblo entra organizadamente y respetando su propio sentido, su propia identidad, entra al plano de la historia. Ese ha sido el pensamiento de Perón, y eso no es una ideología. En realidad Perón le llamaba ideología porque en aquel entonces al peronismo lo querían verduguear diciendo que no tenía ideología. Tenía algo mucho más profundo que Perón sabía muy bien, que se llamaba sindéresis, que es el nombre escolástico. Pero si vos decías en los 60 y fuera de un ámbito muy cerrado, nosotros no tenemos ideología, teníamos sindéresis, vas a quedar como un tipo completamente estrafalario. Entonces Perón decía más, sí, tenemos ideología. Pero en realidad son principios. Y la doctrina son la forma de ejecución de esos principios. Entonces tenemos ideología, tenemos doctrina y tenemos una técnica y una teoría de la conducción que pasa por 2 cosas, la ética y la organización popular. Ese es el núcleo del pensamiento de Perón. Entonces, todo lo que ha sido la hiperinflación ideológica ha generado un balurdo de ideas por fuera de la realidad, ¿no? Un balurdo de ideas en la cabeza, donde la realidad está afuera y la política es política en la cabeza, no con la cabeza. Por eso los tipos, si vos hablás con estos chicos de la cámpora, creen que están haciendo una revolución. Sí. Primero, por suerte que no están haciendo una revolución, sí, porque el día que venga una revolución, que no va a venir, pero si viniera tendría la forma de Stalin, de Lenin, que eran tipos en serio, no eran en chiste, sí, ¿no? Y segundo, que todo lo que tienen es una cuestión de inflación mental. En el campo operatorio, en el campo real, es todo verso, todo mentira. Bueno, justamente eso yo te iba a preguntar, porque vos bien tocaste el tema de que tenían ideas en los 70, incluso también lo mencionás un poco en el posfacio de la agonía del peronismo. En los 70 se tenía ideas, como vos dijiste ahora, que van sobre otras ideas en lugar de tener principios propios fundados, digamos. No tienen principios primordiales. Y en este caso vos mencionabas, yo viendo los 5 puntos que vos marcabas sobre por qué había fallado, digamos, la guerrilla en esa época, pues
por falta de conocimiento político, básicamente. Y ¿vos considerás que eso se arrastró hasta el día de hoy, esa falta de conocimiento político, de eso que decís que queda todo en la cabeza y no con la cabeza la política? Sí, diría que sí. Ahí me estás haciendo acordar, ahí en realidad lo que hay es una crítica al foquismo, ¿no? A Guevara y demás, pero no es una crítica encarada desde el humanismo, que también podría hacerse. Es una crítica encarada desde un pensamiento estratégico, que estaban en el error desde el vamos, Claro. ¿no? Porque ellos creían que la violencia catalizaba un movimiento revolucionario, y la violencia a lo que conduce en la medida que se multiplica es a que todos nos matemos entre todos, ¿no? Parte de la política esencial del peronismo, que es de Perón me refiero, y que es una política evangélica, no en el sentido de los evangelistas, sino de los evangelios, ¿no? De las escrituras, es contener la tendencia de los hombres a matarse entre sí y realizar la justicia, ¿no? Por lo tanto, hoy día, por supuesto, los tipos están en el error, pero tienen una billetera muy abultada, que en aquel entonces no la tenían. La iban obteniendo a través de secuestros extorsivos y demás, hoy metiendo la mano en la lata, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que es la historia del peronismo. Por eso me interesaba marcar esta cuestión, el peronismo en sentido como fenómeno real de conducción ejercido por el general Perón, se termina en un sentido, en el 74, con su muerte, y lo que luego continúa es otra cosa, y esa otra cosa no ha dado como para reconstruir una política nacional y una política en el mismo sentido, ¿no? Por lo tanto, la línea nacional argentina es la línea de Rosas, la línea de Irigoyen, la línea de Perón. ¿Cuál será en el futuro? No lo sé. Lo que está claro es que cuanto más ideología y mentalidad ideológica se tenga, vamos a estar más lejos de la realidad. Lo que hay que tener son ideas, sí, pero hay que entrar en el campo operatorio, ¿eh? Hoy el campo operatorio no es hacer un partido político, porque eso te lo chupa el régimen. El campo operatorio es preservar una actividad constante, cumplir con una actividad que tenga un tiempo, que se haga, que sean 2 amigos, 3 amigos, 5, 50, lo que fuere, y relacionada con la patria, relacionada con la causa, no una actividad solamente de divertimento. Eso no está mal en principio, pero de ese modo va a estar viva la llama. Y también sí es muy importante que se retome el estudio profundo. Recién estábamos hablando de los grandes historiadores. Yo quiero nombrar a Vicente Sierra, porque era un perfil bajo. Perón lo nombró director de la Biblioteca Nacional en el año 73. Es decir, hay jóvenes, veo que hay muchos jóvenes, y ustedes lo verán también, más jóvenes que ustedes me refiero, o jóvenes como ustedes, que están en la línea del revisionismo. Siempre hay que alentarlos a que estudien mucho, que estudien muchísimo, no mucho, muchísimo. De ese modo va a haber continuidad en el ámbito del pensamiento. Pablo, no puedo evitar sentir o notar ciertas contradicciones con lo que nosotros defendemos como pensamiento nacional, en diferencia con estas ideologías o pseudoideologías progresistas y marxistas, ¿no? Y me gustaría que puedas marcar estas contradicciones que has mencionado muy bien, la verdad, en el posfacio de la agonía del peronismo, con lo que es el sentido, vos llamás el sentido de la política, el sentido de la historia, y de la historia y del pueblo. Bueno, te agradezco por la hermenéutica sobre el posfacio. Yo la verdad que sé lo que dije, no lo sé de memoria, digamos, pero claramente la idea es esta. Para nosotros la política es la política de la patria, y la política de la patria, que es la política que... El libro es el libro de Jorge Rulli, ¿no? A mí me ha honrado al invitarme y participar de ese trabajo. Él conoció los movimientos nacionales, la expresión más importante, que hoy le llaman populismo, ¿no? Despectivamente, bueno, algunos lo levantan, en fin, pero es una palabra equívoca. La expresión más fuerte se dio acá, que fue el fenómeno de Perón y del peronismo, y Eva Perón también. En Brasil, Getúlio Vargas. En Chile, bueno, se dio menos,
no tuvo continuidad. Ibáñez del Campo, ¿no? Fue presidente del 52-58, pero no tuvo movimiento que lo continuase. Bueno, el MNR quizá en Bolivia, Guadalberto Villarroel antes, el presidente colgado, Gualberto Villarroel, perdón, lo colgaron en 1945 en Bolivia, fue el que terminó con el pongueo, con la servidumbre personal. Bueno, era militar. Ese es el sentido profundo de la historia. Esa gente que salió del seno del pueblo y que no generó constructos ideológicos como un lecho de Procusto para cortar al que sobrase y matarlo y triturarlo, como hizo el marxismo, o echarlo. No, sino que generó de la experiencia popular un pensamiento que se fue desenvolviendo en el campo de la práctica. Por ejemplo, Villarroel en Bolivia organizó el primer congreso de indios bolivianos. Indígenas, sí. Pero no era indigenista, no quería separar Bolivia en 700 países. Había indios, sí, claramente, como hay indios en Perú, como hay algunos indios en Argentina. Bueno, eran bolivianos y son bolivianos, como acá son argentinos, y así deben ser tratados, como también hay gitanos, como hay, qué sé yo, descendientes de polacos, de españoles, no sé, pero argentinos, ¿no? Entonces lo hizo con esa sinceridad, con esa política genuina. ¿Para qué? Para expandir el poder de su propia nación, ¿no? Su propio pueblo, fortalecer su propia comunidad y que entre todos se conozcan más, ¿eh? Es decir, la política es el arte de construir el nosotros, ¿no? Como dice el general Perón en la comunidad organizada, el pasaje del yo al nosotros. Entonces, esos sentidos fueron tapados, por un lado con la caída del general Perón en el año 55, que en rigor Perón renuncia porque quiere. ¿Qué quiere Perón? Demostrar que lo que había hecho era verdadero y que iba a volver porque era verdadero, ¿no? Pero eso tardó, llevó su tiempo, no es inmediato. En el medio se produce la Revolución Cubana, que acá festejaron todos los gorilas, sí, en el año 59, porque pensaron que era la continuidad de la Revolución Libertadora en La Habana. Asociaron a Batista, que era un delincuente de cuarta, con el general Perón. Bueno. Y a Fidel Castro con Aramburu y Rojas, y salieron todos a festejarlo, ¿no? Pero esa Revolución Cubana, ¿qué trajo? Trajo la presencia soviética de la Guerra Fría en el primer nivel, ¿no? Con guita, con estructura, con poder, y eso multiplicó vía Cuba el fenómeno guerrillero, que fue un callejón sin salida, primero para los tipos que creyeron en eso y que lo veían justo de acuerdo a su propia visión, ¿no? Y que cayeron en función de eso. Pero fueron 20 años o 30 perdidos, porque los tipos, a medida que desarrollaban la violencia, se alejaban ¿de qué? Del pueblo. Eso pasó en Bolivia con Guevara, que lo que él hace en Bolivia es, si no fuera trágico en el sentido de que murió gente, hubiera sido una cosa ridícula, completamente ridícula. Era un grupo de mochileros con un fusil caminando por Bolivia, no tenían la más pálida idea, vamos a decir, no tenían la más puta idea de lo que estaba pasando en Bolivia, ni de cómo insertarse en la clase trabajadora. Que lo rechazó. Incluso apareció Guevara en la casa de Mario Monge, el presidente del PC boliviano. Esto me lo contó el embajador Abel Pose, se lo contó Monge, y le dijo: vengo a conducir la revolución en Bolivia. Y el otro lo miró como diciendo: mira, viste, primero tiene que ser boliviano, me parece a mí, digamos, ¿no? Una cuestión básica. Bueno, toda esa estupidez fue trágica y fue terrible, y condujo a este desastre donde no tenemos ni fuerzas armadas, ¿no? Porque se mancharon en una guerra muy sucia contra estos tipos. Entonces tenemos que desandar ese camino, recuperar el sentido del pueblo. Por eso estábamos hablando con mucho acierto recién, de recuperar el hilo de la historia nacional, que la historia popular no está separado, no es que la nación está acá y el pueblo está acá, es lo mismo, ¿no? En periodos donde el pueblo se transforma en masa, se masifica, se estupidiza, pero siempre tiene reservas. Desde esas reservas se regenera, ¿no? Entonces nosotros
tenemos que poner entre paréntesis los años 60 y 70 y toda esta cosa que el kirchnerismo le ha dado tanta manija, ¿no? A todos estos, a esta caterva de historiadores truchos o equivocados, ¿no? Y de periodistas, a los Berbisky, los Bonazo, etcétera, ¿no? Pablo, te interrumpo, así vamos un corte. Sí, vamos a un corte, ¿te ¿Tenemos parece? dos bloques más? No, por favor. Así en el siguiente hablábamos un poco de nacionalismo en contexto internacional.